Hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Bastián Ángel. En el tema anterior sobre los 4 vientos destructores estuvimos hablando un poquitito sobre los escogidos. Hicimos el preámbulo de esto. Entonces en esta clase continuaremos con ello tal como quedamos en la clase anterior de hacerlo. Recuerda que nuestro seminario está basado en nuestro libro El rugido del cordero. Así que si quieres conseguirlo lo puedes obtener directamente en el enlace de Amazon que encuentras en la descripción. Sin más, no perdamos más tiempo, que sé que estás pendiente con el tema anterior. Vamos a empezar. Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca. Entonces, estos mismos ángeles que están en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, evitando que los vientos de destrucción soplen, que estos 4 ángeles destructores se encarguen de su obra de destrucción, están también para proteger y reunir a los escogidos para que sean liberados de la destrucción que es inminente en aquella época. Ahora, es súper interesante ver que esta misma imagen que está usando Juan en Apocalipsis la usa Jesús en Mateo 24 cuando se refiere obviamente a la destrucción de Jerusalén que hemos venido estudiando. Mateo 24:31 dice: y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ok? Así que ten en cuenta algo interesante aquí. Puede sonar que esta es la típica imagen de ángeles transportando escogidos santos como si fuera una cigüeña que lleva a un bebé. En la historia que le contamos a los niños de cómo vienen los bebés. Como si fuera un pájaro, un ave transportando a su cría. Como si un águila tomara un par de ratones y se los llevara directamente en vuelo. Entonces, esta imagen mental de ángeles volando por todas partes con escogidos tomados desde el regazo, ¿ok? Es muy típica, es muy clásica e incluso se ha puesto en ciertas pinturas cristianas. Ahora bien, esta idea de reunir a los escogidos de los 4 ángulos de la tierra es muy importante analizar, uno, el contexto y lo otro, las palabras que utilizó Jesús aquí. En primer lugar, tenemos que justo 2 versículos más adelante, en Mateo 24:34, Jesús dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La palabra que usa como generación es genea, ¿ok? Que en el hebreo es dor. Y tanto un hebreo como un griego sabe y entiende que una generación se refiere a los próximos o a una generación de 40 años, ¿ok? Así que no pasarían más de 40 años desde esa época para que se cumpliera lo que ocurrió en el año 70. Y efectivamente se extendió lo más que se pudo. Si Jesús lo dijo cerca del año 30, en el año 70 se estaban cumpliendo estas palabras. No pasó 40 años, no pasaron 40 años, no pasó esa generación. Entonces, agregar a esto que Jesús menciona que hasta que todo esto acontezca. Y todo esto incluye obviamente 2 versículos anteriores donde dice que Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra. Entonces una segunda venida de Cristo no encaja con el contexto en primer lugar y con lo que Jesús está diciendo. Entonces, vamos a detenernos un poco. ¿Con qué sí encaja? ¿Sí? Vamos a ello ahora. Entonces sabemos que 40 años más tarde, en el año 70, Jerusalén es destruida. Pero, ¿dónde están los discípulos en ese momento? Y aquí viene lo interesante. La huida a Pella o a Pela es mencionada por los padres de la iglesia más tarde, como Eusebio de Cesarea, Epifanio de Salaminia, y bueno, lo citan muchas veces. Huir a Pela en la región de Decápolis, al otro lado del río Jordán. Entonces solo voy a leer 2 referencias, en el libro encontrarás muchas más, pero ahora solo te leeré 2 referencias de los primeros padres de la iglesia. Eusebio de Cesarea, en Historia de la Iglesia 3, 5 y 3, dice:
el pueblo de la iglesia en Jerusalén recibió el mandato de cambiar de ciudad antes de la guerra y de vivir en una de las ciudades de Perea llamada Pela, por oráculos transmitidos, atención, oráculos, es decir, profecías transmitidas por revelación a los notables de la comunidad. Así pues, a ella viajaron los que creyeron en Cristo desde Jerusalén. De modo que cuando los hombres santos habían abandonado por completo la capital real de los judíos, toda la tierra de Judea comenzó a ser asediada. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Epifanio de Salaminia dice, a partir de ahí comenzó después del éxodo de Jerusalén, cuando todos los discípulos fueron a vivir a Pela, porque Cristo les había dicho que abandonaran Jerusalén y se fueran, ya que sufrirían un asedio. Debido a este consejo vivieron en Perea después de haberse mudado a ese lugar, como dije. Ok, entonces vamos a tener en cuenta algunas cosas: oráculos, revelaciones y éxodo. Entonces, están comparando los primeros padres de la iglesia a que, fueron unos años después estos que mencionó aquí, pero se sabe ya que los discípulos vivieron en Pela después de huir de Jerusalén antes de la destrucción y el asedio. Y él dice que por mandato de Cristo mismo lo hicieron. Es decir, ¿cuándo lo dijo Cristo que fueran a otra ciudad, que huyeran? Bueno, cuando les dijo que huyeran a la región montañosa, huyeran a los montes, los que estén en Judea. ¿Ok? No desciendan a tomar su capa y vaya. Entonces, este mandato fue del mismo Cristo. El aspecto es cómo se reunieron. Por medio de oráculos y revelaciones supieron que debían ir allí. Ahora bien, ¿están comparando entonces a Jerusalén con Egipto? Y en efecto, el mismo libro de Apocalipsis dice que en sentido espiritual, donde nuestro Señor fue crucificado es en Sodoma y Egipto. Esto es obviamente Jerusalén, donde Jesús fue crucificado. Así que Jerusalén es el nuevo Egipto. Por lo que los 144,000, por eso cantan el cántico de Moisés y del Cordero, luego de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. En este caso, de la esclavitud de la tierra de Jerusalén bajo el yugo de las tradiciones y la ley. Fueron liberados por completo, y esto lo estudiaremos con mayor detalle más adelante cuando analicemos las características de los 144,000, incluyendo el cántico de Moisés. Pero en primer lugar lo llaman el éxodo, es decir, que hay una salida de Jerusalén como si fuera una salida de Egipto de parte del pueblo de Dios, del remanente. Por eso es que la mujer, representando a Israel, como ya estudiamos, luego tiene una simiente que es el remanente, ¿ok? Los que verdaderamente guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús es el remanente. Los primeros cristianos son el remanente del pueblo de Israel. Ahora, no nos extrañemos de esto. Vamos a estudiar más adelante que Pablo habla de que todavía a día de hoy queda un remanente por gracia, lo dice Pablo. ¿Sí? Esto es antes del año 70. Hay un remanente por gracia. Y habla de las 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal, etcétera, etcétera. Así que hay un remanente por gracia y no por obras. ¿Sí? Eso es muy interesante. Así que debían salir de Egipto porque venían las plagas. Entonces, en la historia de Israel, en Egipto, ellos van a un lugar en particular donde no reciben las plagas. Gocen en la tierra donde son protegidos el pueblo de Israel o las personas que no reciben las plagas de Egipto. Están en la tierra de Gosén. De la misma forma, ahora los cristianos, los primeros cristianos, son protegidos del asedio y de las plagas que caen sobre Jerusalén, sobre Babilonia, en la tierra de Pela. ¿Ok? Y son enviados allí por medio de oráculos, es decir, como revelaciones como las de Apocalipsis, que los guían y les enseñan las cosas que deben suceder pronto. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Ya en algún momento, si alguien lo tiene, lo puede dar en los comentarios para beneficio de quienes están estudiando en este momento. Otros aspectos son los avisos por medio de oráculos y revelaciones. Entonces, conectamos esto con la expresión de Jesús de reunir. La palabra reunir es episunagó, ¿ok? Episunagó. No significa recolectar o recoger,
y esto es muy interesante, sino convocar o juntar a todos en un mismo lugar. Por ejemplo, Jesús usa la palabra episugnago cuando dice: ¿cuántas veces quise juntar, ahí está, a tus hijos, entonces se refiere a Jerusalén, como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? Y si bien los hijos de Jerusalén no quisieron ser juntados, reunidos, pues entonces a quienes sí fueron cobijados fue ese grupo, ese remanente de Israel que quiso ser cobijado bajo las plumas de la gallina. Estos son los escogidos, es decir, los 144,000. Por otro lado, son reunidos a través de ¿qué? A través de ángeles. Ten en cuenta que son enviados a anunciar algo con una gran trompeta, no con una hoz para cegar, no con una hoz para tomarlos y reunirlos y recolectarlos, como algunos imaginan, sino para anunciar algo. La trompeta o el shofar es para anunciar. Es decir, llevaban un mensaje. Los ángeles son mensajeros, enviará sus mensajeros. Y no llevan paquetes, llevan mensajes. Entonces esos oráculos y revelaciones es lo que les dio la señal para huir a Pela a los discípulos, a los primeros cristianos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Es decir, son enviados para sincronizar a todos, ya que no había WhatsApp ni Messenger. Dios envía su aviso por correo express. Y esto mismo es lo que ocurre en Apocalipsis. Dice que Juan usa la expresión ha enviado a su ángel en la revelación de Apocalipsis. Note lo que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Vale? Esto ya lo hemos estudiado. Y la dio a conocer ¿cómo? Enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. ¿Te das cuenta? Es la misma expresión. Mateo 24:31 dice: enviará a sus ángeles para juntar, es decir, convocar o reunir a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra. Esto es el territorio de Israel, la tierra de Israel. Sin mencionar que 2 versículos más adelante Jesús dice que no pasaría esa generación hasta que todo ello se hubiera cumplido. ¿Bien? Así que reciben visiones, reciben revelaciones por medio de ángeles, como en Apocalipsis ha enviado a su ángel a dar esa revelación, ¿sí? Oráculos, y de esta forma convocan a todos. Claro, a simple lectura, sin indagar más en el texto, uno pensaría que están reuniendo en el fin del mundo. Cuando venga Cristo, envía a sus ángeles: va, tú ve a buscar a este, o tú ve a buscar a este que está allí, ese resucitó recién, tómalo y levántalo, tú ve a buscar al hijo de ella que fue fiel, entonces llévale a su hijo en sus brazos, y no vayas a buscar el hijo de esta otra que no fue fiel, etcétera, etcétera. Es la labor de ángeles, ¿no? De llevar paquetes de un lado a otro. La labor de ángeles, en resumidas cuentas, para que se entienda el mensaje de hoy, es de ser mensajeros. ¿Sí? Un ángel es un mensajero. Así que cuando ellos envían este mensaje y estas revelaciones, es para convocar a que todos se reúnan en ese lugar. ¿Sí? Es interesante, es curioso cómo la lectura superficial nos puede llevar a interpretar y a ignorar el contexto solo porque no nos parece. Y yo no los culpo, porque obviamente lo primero que uno se imagina cuando Jesús dice esto, se imagina toda la película de los ángeles yendo. Pero sucedió así, fue enviado a distintos lugares para reunir, que todos se reunieran y fueran protegidos, sus escogidos, el remanente, ¿ok? Los primeros cristianos. El remanente de la mujer que es Israel. Ya hemos estudiado por qué la mujer es Israel. Si no lo has visto, te invito a ver ese tema. Sin embargo, hoy hemos avanzado bastante, hemos avanzado a un punto muy especial, muy importante. Ya supimos que es esa trompeta con la que avisan a todos y los reúnen. Ahora bien, sabemos que ni un cristiano perdió la vida en el asedio, pero el fin del pueblo judío fue muy diferente y fue bastante triste. Ahora, esto ya estaba anunciado y tuvo básicamente, se cumplió algo que había ocurrido 657 años atrás del año 70 y que se llama el Tish Havá o el Tishba,
¿ok? Que es el día más triste del pueblo judío, porque es la destrucción del primer templo y del segundo templo, y ocurre en exactamente el mismo día. Y díganme si esto no es coincidencia. Obviamente no lo es, esto ya estaba anunciado, y en el próximo tema estudiaremos dónde estaba anunciado en el Antiguo Testamento, porque estudiaremos Ezequiel 9, los varones con armas de destrucción. ¿Sí? Este pasaje tan crudo y oscuro que se utiliza muchas veces para dejar a Dios como el destructor. Sin embargo, en estos estudios siguientes también analizaremos la ira de Dios en Apocalipsis. Bien, así que quédate tranquilo, esto recién comienza y hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Pero hoy por hoy hemos estudiado este asunto. Te agradezco por haber estado aquí, te invito a conseguir nuestro libro El rugido del cordero, te invito a suscribirte a nuestro canal y por aquí te dejo el siguiente video sobre Ezequiel 9 para que lo estudiemos juntos. Un abrazo a todos, chao chao. Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca.